Hola hermanos, qué gusto saludarlos, qué gusto saber que están bien. Queremos acercarnos a ustedes por medio de esta pequeña reflexión relacionada a los niños, entendiendo que estamos en cuarentena, estamos ahorita con la dificultad de podernos congregar, pero queremos invitarlos para leer un texto de la Biblia, hermanos, relacionado a la importancia de poder bendecir a nuestros hijos hoy que estamos en casa. Queremos leer unos versículos. Quiero invitarlos a Deuteronomio capítulo 31, versículo 12. Es un texto en donde podemos mirar el deseo de Dios para bendecir a todo tipo de personas. Y ahí están incluidos nuestros niños, hermanos. Voy a leer el texto, Deuteronomio capítulo 31, versículo 12. Dice: harás congregar al pueblo. Está hablándole Moisés a Josué en el momento en el que Moisés iba a partir. Y Josué se iba a quedar con el peso, con la grande responsabilidad de guiar a ese pueblo. Entonces Moisés le da esta indicación: harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, familias completas, y también a los extranjeros que estuvieran en tus ciudades. No vas a excluir a nadie. Toda la gente que está en tu ciudad la vas a congregar para escuchar mis palabras. Y dice: ¿para qué? Para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Le da la indicación a Josué y le dice que estas personas deben de escuchar la palabra de Dios. Los padres, las mujeres, los niños y los extranjeros. ¿Qué quería Dios? Dios quería que toda la gente que estuviera en la ciudad oyera la palabra de Dios. Y algo que quiero resaltar es que dice que también estaban incluidos los niños. No solamente eran importantes los varones, las mujeres y los extranjeros, sino que también los niños. Y vamos a resaltar unas verdades. Las verdades que vamos a resaltar son estas palabras que dice: los vas a congregar para que oigan la palabra de Dios, para que aprendan, para que teman a Jehová y para que cuiden de cumplir la palabra de Dios. Son 4 puntos muy importantes que si nosotros los aplicamos en nuestras vidas, si nosotros los aplicamos en nuestras familias hoy, que nos está haciendo muy difícil congregarnos en iglesias, en locales, en templos, es muy importante que podamos cumplir estas verdades. ¿Qué quería Dios? Dios quería bendecir a las familias, quería que la palabra de Dios se estuviera transmitiendo en toda la gente que estuviera en el pueblo de Dios. Oigan, aprendan, teman a Jehová y cuiden de cumplir. Son 4 cosas que van entrelazadas, que una sigue a otra. Pero fíjate algo importante, se lo estaba encargando a Josué. La pregunta que yo me haría es: ¿Josué estaría en cada casa para hacer oír la palabra de Dios? ¿Estaría en cada casa? Él los reuniría en alguna ocasión, pero el mandato era que oigan, que aprendan y que teman a Jehová. La pregunta de hoy sería: ¿quién es responsable de los hijos en estos momentos en que no hay reuniones, en que no hay predicadores, no hay pastores? La pregunta es: ¿quién es el responsable de todo eso? Sin embargo, podemos mirar que era una indicación que se le estaba dando a Josué para poder transmitir la palabra. Hermanos, es muy importante que consideremos esta verdad. Y dice, vamos a tomar cada uno de estos 4 puntos. En primer lugar, para que oigan.
La Biblia dice en el libro de Romanos, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? En los niños se aplica esta verdad también. ¿Cómo van a escuchar los niños si no hay un padre, una madre que les instruya en la palabra de Dios? Sin embargo, qué bendición es tener un padre cristiano, una madre cristiana y poderlos encauzar para que el niño oiga la palabra de Dios. Vamos al Salmo capítulo 78, versículo 1 y 4. Dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Y el versículo 2 dice: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Dice que los padres nos las contaron. Quiere decir que los padres les hablaron la palabra, les contaron las maravillas de Dios, les contaron de generación en generación las alabanzas de Jehová, los prodigios, las cosas importantes que Dios había hecho. Yo me imagino un padre contándole a su hijo acerca del momento en el que el mar se abrió, acerca del momento en el que el maná caía del cielo y todos eran alimentados, acerca del momento en que la nube se movía y eran guardados del sol y de la fatiga, del calor del desierto. Todas esas maravillas, todas esas alabanzas, todas esas cosas hermosas y el poder de Dios lo contaban a sus hijos. Los hijos oían la palabra de Dios. La labor del padre es hacer oír la palabra de Dios. Hermano y hermana, todos hemos experimentado el poder de Dios en nuestras vidas. De alguna o de otra forma hemos experimentado el poder de Dios. Hemos experimentado las maravillas y lo hermoso que ha sido Dios. Hermano, ahora que tienes a tus hijos en casa, utiliza tiempo para que ellos oigan la palabra. Y que ellos más adelante, cuando sean grandes, ellos puedan decir: mis padres me lo contaron. Mis padres me hicieron oír la palabra de Dios. Qué importante es oír la palabra de Dios por medio de los padres. El siguiente punto es aprendan. Ya vimos el punto de oír. Y no solamente es oír la palabra de Dios, sino también aprender. Aprenderla en nuestro corazón. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al versículo 4. Y para que los niños aprendan, está este versículo. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Quién es? Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de vuestros padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ahí les está hablando acerca de la importancia de repetir las verdades, la importancia de que la palabra de Dios pueda estar en sus corazones. Algunos dicen que repetir los textos de la Biblia es hacer a los niños religiosos, es enseñarles a rezar o enseñarles a repetir nada más sin ningún efecto. Sin embargo, la Biblia habla de que nosotros debemos de repetirles las palabras a nuestros hijos. Y el aprender textos de la Biblia no te hace religioso. Si fuera así, el Señor Jesús hubiera sido un religioso. ¿Por qué razón? Porque Él sabía muchos textos de la Biblia desde muy pequeño. Desde muy pequeño aprendió la palabra de Dios. Con decirte, tú te sabes la historia
en el que el momento en el que Satanás llegó a tentar a Jesús, la manera en la que se defendió fue por medio de textos de la Biblia. Y él sabía lo que la palabra de Dios decía porque estaba grabada en su mente. Qué importante es que nuestros hijos aprendan la palabra de Dios, que la memoricen, que la tengan fresca, porque tarde que temprano se enfrentarán a un mundo de tentación y ellos tendrán las armas adecuadas para enfrentarse a esas tentaciones. Se enfrentarán a un mundo ateo que cada vez es más ateo. Se enfrentarán a un mundo de ideas, de ideología humana. Podrán enfrentarse a todas las mentiras de este mundo, pero ellos tendrán la espada en sus manos, la espada en su boca, que es la palabra de Dios. Que el libro de Efesios habla que es parte de la armadura el aprender la palabra de Dios, la espada, tenerla dentro de sí. Entonces, el texto dice, oigan, qué importante es oír, pero no solamente oír, también aprender la palabra y tenerla en la mente y tenerla en el corazón. Pero también dice, teman a Jehová. Qué importante es temer a Dios. Vamos al Salmo, capítulo 34, versículo 11. Salmo 34, versículo 11, y está hablando el salmista David en un momento que tenía para hablar con sus hijos. Y le dice, venid hijos, oídme. Hijos, escúchenme, pongan atención, porque les voy a enseñar algo importante. Y no les dice que les va a enseñar a utilizar el arco, a utilizar la honda con piedritas para matar un Goliat. No les dice que les va a enseñar a utilizar el arpa o estrategias de rey para conducir un país. Les dice, venid hijos, oídme, lo que les voy a decir es muy importante. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida y que desea muchos días para ver el bien? Y empieza a decirles cuál es el temor. Dice, si tú quieres ser un hombre que quieres tener muchos días, aprende el temor de Dios. Y le empieza a decir, guarda tu lengua del mal. Ten temor, hijo, y guarda tu lengua del mal. No andes haciendo chismes, no andes murmurando, no andes de chismoso por ahí, hijo. Y tus labios de hablar engaño. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. No andes provocando a hacer chismes y murmuraciones. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Eso era el temor de Dios. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y les está diciendo lo importante que es caminar en justicia porque Dios te está mirando. Querido hermano, es para enseñarles el temor de Jehová a los niños se necesita hacerles ver Dios te mira desde el cielo. Y el siguiente versículo habla de que no solo los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos, sino que también la ira de Dios está sobre los que hacen el mal. El hombre que vencía a 10,000 les enseñó el temor de Jehová. Oigan, aprendan, teman a Jehová para que no pequen, para que no se vayan al pecado, al desenfreno. Cuando sean adolescentes, no se les ofrezca la primera oportunidad de pecar y vayan y pequen. Algunos dirán, ¿por qué los hijos a la adolescencia se van? ¿Por qué los jóvenes? Porque no se les enseñó a temer a Dios. Y en la primera oportunidad de pecado se van al pecado. Hermano, qué importante es tener a nuestros hijos bajo estos principios. Oír la palabra de Dios, aprenderla en el corazón y en la mente, pero al mismo tiempo tener un temor y un respeto, tener un temor y un respeto hacia las cosas de Dios. Y para terminar, el siguiente punto que enseña el libro de Deuteronomio es que cuiden de cumplir. Esto los librará de la hipocresía. Esto los librará del fariseísmo. Esto los librará de ser falsos cristianos. Cuidar de cumplir. No solamente es aprenderlo, porque los fariseos también sabían y tenían muchos textos bíblicos en la mente. Repetían y la costumbre hasta el día de hoy es que repitan y se aprendan muchos textos del Antiguo Testamento y se los saben de memoria al pie de la letra. Con esto no estoy contradiciendo lo que dije al principio de la importancia de aprender,
Pero para que esto pueda tener una balanza, es importante aprender, pero también es importante el temor de Jehová y también es importante cuidar de cumplir los mandamientos en cada vida. Los fariseos aprendían, pero no tenían temor de Dios y no cuidaban de cumplir la palabra de Dios. Cuidaban de cumplir sus leyes, cuidaban de cumplir sus normas, la rigidez de la ley, pero no cuidaban de cumplir los mandamientos y el amor de Dios, el amar a su prójimo y el amar a Dios por sobre todas las cosas. Hermanos, hoy tenemos una grande oportunidad en nuestras vidas. Tenemos a nuestros hijos en casa. Tú y yo somos los responsables ante Dios. Estas pequeñas verdades, 4 puntos importantes, grábalas en tu corazón, hermano, para que todos los días que tienes a tus hijos en casa, ahorita en esta cuarentena, haya oportunidad para que los niños oigan la palabra de Dios, aprendan, teman a Jehová y cuiden de cumplir. Y tú les vas a ayudar a oír. Y tú, hermano y hermana, les vas a ayudar a aprender. Les vas a ayudar a temer a Jehová y les vas a ayudar a cuidar de cumplir todos los mandamientos. Pero te tengo una noticia, hermano. Tú solo no puedes. Dios está en la mejor disposición de ayudarte. Si Dios ve un corazón tierno y necesitado, Dios te va a dar toda la gracia para cumplir estas verdades. Hoy no hay pastores, hoy no hay iglesia, hoy no tenemos eso, hermanos, pero estás tú que eres el pastor de tu casa. Y lo más importante es que está Cristo, que es el pastor de la iglesia. La iglesia hoy no se puede congregar, hermanos. No nos podemos congregar y nos duele mucho. No nos podemos ver hoy, hermanos, y abrazarnos. Pero está Cristo, que es nuestro pastor. Que Él es el que nos enseña. Que Él es el que nos pastorea y nos cuida. Él está al pendiente de nuestras necesidades. Hermano, si tú tienes un corazón necesitado, está Cristo para ayudarte. Está Cristo para estar en tu altar, para bendecir tu casa. En Él serán benditas todas las familias de la tierra. Tienes una promesa, hermano. Y hoy te invito, hermano, para que no dejes de hacer tu altar familiar. Te invito para que no dejes la palabra de Dios. Te invito para que juntes, hagas congregar a todos los de tu casa y les presentes esta verdad y lo tengas en tu corazón. Que tus hijos oigan, aprendan, teman a Jehová y cuiden de cumplir la palabra de Dios. Hermano, me dio mucho gusto comunicarme por medio de esta transmisión. Que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga.